Esta es la vergüenza de la familia con la que nos tenemos que quedar. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera, Samantha, le dijo a sus elegantes padres, mientras me señalaba con desprecio en su propia boda. Todos se rieron, todos, como si yo fuera una broma cruel del destino que habían tenido que soportar. Estaba parada ahí, en mi vestido sencillo, color azul marino que había comprado en el centro comercial, sintiéndome pequeña, mientras los invitados de su familia me miraban de arriba abajo con esas sonrisas condescendientes que creían que yo no notaba. Samantha llevaba un vestido de 40,000 pesos y una sonrisa de victoria que decía claramente: por fin todos pueden ver lo patética que es la madre de mi esposo. Pero lo que pasó 30 segundos después cambió todo para siempre. Don Roberto de la Garza, el padre de mi nuera, ese hombre tan importante con su traje de diseñador y sus conexiones empresariales, me miró fijamente por un momento que se sintió eterno. Su rostro cambió del desprecio a la confusión, luego al shock absoluto. ¿No es usted esa multimillonaria anónima que compró mi empresa hace 5 años? Jadeó, con los ojos abiertos como platos. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. La sonrisa de superioridad se desvaneció del rostro de Samantha, como si alguien hubiera apagado una luz. Sus padres me miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Y yo? Yo simplemente sonreí, porque después de años de mantenerme en las sombras, de permitir que mi hijo creciera sin saber la verdad sobre nuestra fortuna, de soportar las miradas de lástima y los comentarios despectivos de esta familia que se creía superior, había llegado el momento de que todos supieran exactamente con quién estaban tratando. Lo que mi querida nuera no sabía era que yo no solo tenía el poder de destruir su perfecta fachada de grandeza, sino que llevaba meses preparándome para este momento exacto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó después de esa revelación en la boda fue solo el comienzo de la lección más cara que esta familia jamás había recibido. Mi nombre es Margarita del Rocío Solís. Tengo 68 años y durante 45 años he llevado el secreto más grande de mi vida. Nací en una familia humilde de Guadalajara. Mi padre era carpintero y mi madre vendía tamales en el mercado de San Juan de Dios. Desde niña aprendí que el dinero no se desperdicia, que cada peso tiene valor y que el trabajo honesto es la única forma de salir adelante. Valores que, irónicamente, mi nuera considera de clase baja. Conocí a mi esposo Tomás cuando tenía 22 años. Él era un ingeniero brillante, pero como yo, venía de familia trabajadora. Nos casamos con lo poco que teníamos, una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, un vestido prestado de mi hermana y una fiesta en el patio de la casa de mis padres. Pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: amor verdadero y sueños compartidos. Tomás tenía una mente prodigiosa para los negocios. En los años 80, cuando nadie entendía todavía el poder de la tecnología, él ya estaba invirtiendo en pequeñas empresas de computación y telecomunicaciones. Margarita, me decía mientras trabajaba hasta altas horas, algún día estas pequeñas inversiones van a cambiar nuestras vidas. Y tenía razón. Para cuando nació nuestro hijo David, en 1985, ya habíamos multiplicado nuestros ahorros varias veces. Pero Tomás era un hombre sabio. Nunca debemos mostrar nuestra riqueza, me repetía constantemente. David debe crecer conociendo el valor del esfuerzo, no la facilidad del dinero heredado. Así que vivimos una vida modesta en apariencia. Una casa sencilla en una colonia de clase media, un auto usado, ropa del mercado. Pero en secreto, nuestro portafolio de inversiones crecía exponencialmente. Cuando Tomás murió hace 10 años, me dejó no solo con el corazón roto, sino con una fortuna que ni yo misma sabía cómo manejar. Fueron los años más duros de mi vida. Aprender a navegar el mundo financiero siendo una viuda de 58 años no fue fácil. Pero Tomás me había enseñado bien.
Y yo tenía algo que muchos inversionistas no tienen: paciencia y intuición. Seguí sus estrategias. Invertí en empresas en problemas que otros habían abandonado. Compré propiedades cuando nadie las quería. Y siempre mantuve el anonimato. Mis abogados manejaban las transacciones. Mis contadores mantenían todo en orden. Pero nadie sabía que detrás de Inversiones RST, las iniciales de Rocío Solís de Torres, estaba una abuelita que hacía sus propios tamales los domingos. David creció pensando que éramos una familia de clase media trabajadora. Le pagué la universidad con ahorros, le ayudé con su primer auto con lo poco que había dejado su papá, y cuando quiso independizarse, le presté el enganche para su departamento. Él jamás sospechó que cada peso venía de una cuenta con 8 cifras. ¿Por qué mantuve el secreto tanto tiempo? Porque quería que mi hijo fuera un hombre de valor, no un niño rico malcriado. Quería que aprendiera a trabajar, a esforzarse, a valorar las cosas, y funcionó. David se convirtió en un arquitecto exitoso, responsable, trabajador, con principios sólidos. Hasta que conoció a Samantha de la Garza. La primera vez que me la presentó, hace 3 años, supe inmediatamente que algo no estaba bien. Era demasiado perfecta, demasiado interesada en conocer todos los detalles de nuestra familia. Hacía preguntas extrañas sobre propiedades, inversiones, seguros de vida. Preguntas que una novia enamorada no hace. David, mijo, le dije un día, esa muchacha me pregunta cosas muy específicas sobre nuestras finanzas. ¡Ay, mamá!, me respondió con esa sonrisa condescendiente que había desarrollado desde que empezó a salir con ella. Samantha estudió finanzas en el TEC de Monterrey. Es normal que le interesen estos temas. Además, viene de una familia muy próspera. Los de la Garza tienen empresas, propiedades. Ella está acostumbrada a hablar de dinero. Los de la Garza, como si ese apellido fuera sinónimo de realeza. Durante 2 años tuve que escuchar sobre la grandeza de esta familia, sobre sus conexiones, sobre lo afortunado que era David de casarse hacia arriba socialmente. Lo que más me dolía no eran las indirectas constantes sobre mi origen humble, sino ver cómo mi hijo empezaba a avergonzarse de mí. Dejó de traerme a reuniones con sus amigos arquitectos. Cuando Samantha organizaba cenas, yo recibía invitaciones de último minuto, claramente por compromiso. Y cuando hablaba de la boda, sus planes no incluían muchas consideraciones para la familia del novio. Es que mamá, me dijo David un día, con una tristeza en los ojos que me partió el corazón. La familia de Samantha está acostumbrada a cierto nivel. No quiero que te sientas incómoda en una fiesta tan elegante. ¿Incómoda? Yo, que había cenado con directores de bancos internacionales para negociar préstamos millonarios. Yo, que había salvado empresas completas con una sola llamada telefónica. Yo, que tenía en mi cuenta personal más dinero del que la familia de la Garza había visto en toda su vida. Pero seguí callada. Seguí siendo la suegra humilde que compraba sus vestidos en Liverpool y llevaba regalos comprados en el centro comercial. Seguí permitiendo que me trataran como una pariente pobre a la que había que tolerar por amor a David. Hasta la noche de la boda, cuando Samantha creyó que podía humillarme públicamente delante de toda su familia y sus amigos de alta sociedad. Esa noche, cuando don Roberto de la Garza me reconoció como la mujer que había salvado su empresa de la bancarrota 5 años atrás, supe que había llegado el momento de que todos conocieran la verdad. Porque lo que ellos no sabían era que yo no solo tenía dinero, tenía información, tenía poder y tenía una paciencia de 40 años esperando el momento perfecto para usarlos. Después del reconocimiento de don Roberto en la boda, todo cambió de forma dramática, pero no como yo esperaba. En lugar de disculparse o mostrar respeto, Samantha y su familia se volvieron más calculadores, más peligrosos. Era como si hubieran descubierto una mina de oro en su propio patio trasero y ahora estuvieran planeando cómo extraer cada gramo. La primera señal llegó 3 días después de la boda.
Samantha me llamó por teléfono con una voz melosa que nunca había usado conmigo antes. Suegrita querida, me dijo, y esas palabras sonaron tan falsas como monedas de chocolate. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Quiero que conozcas mejor a mis papás. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Debí haber sospechado inmediatamente, pero parte de mí tenía la esperanza de que tal vez, finalmente, podríamos tener una relación decente por el bien de David. Llegué a su casa en Las Lomas, una residencia impresionante que ahora entendía que estaba hipotecada hasta el techo. Y desde el momento en que crucé la puerta, supe que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. Don Roberto y su esposa Patricia me recibieron con sonrisas que no llegaban a sus ojos. La mesa estaba puesta con la vajilla más elegante que tenían. Había velas encendidas y claramente habían contratado servicio de catering para la ocasión. Todo montado para impresionar. Margarita, me dijo don Roberto mientras me servía una copa de vino que probablemente costaba más que mi vestido, no tenía idea de que fuera usted la benefactora anónima que salvó mi empresa. ¿Por qué tanto secreto? Durante la cena, me bombardearon con preguntas. Querían saber sobre mis inversiones, mis propiedades, mis estrategias financieras. Samantha tomaba notas discretamente en su teléfono, pretendiendo que estaba respondiendo mensajes. Es fascinante, decía Patricia, una mujer de su experiencia, manejando tantos recursos. ¿No le parece muy complicado? No necesita ayuda profesional. David estaba sentado a mi lado, claramente incómodo, pero sin entender exactamente lo que estaba pasando. Cada vez que yo esquivaba una pregunta o cambiaba de tema, Samantha le lanzaba miradas significativas que yo interceptaba perfectamente. Mamá, me dijo David cuando nos dirigíamos al auto, ¿por qué nunca me dijiste sobre las inversiones? Samantha tiene razón, tal vez necesitas asesoría profesional. Ella conoce gente muy capaz. Ah, claro, Samantha conocía gente muy capaz. Qué conveniente. Las siguientes semanas fueron un desfile constante de sugerencias útiles. Samantha me recomendó a su primo abogado para revisar mis documentos legales. Me trajo folletos de asesores financieros de confianza que casualmente eran amigos de la familia. Me habló de estrategias de optimización fiscal que requerían reestructurar mis activos. Suegrita, me decía con esa sonrisa que ahora reconocía como pura codicia. A su edad, es importante pensar en el futuro de la familia. David y yo queremos asegurar que todo esté en orden para las próximas generaciones. ¿Las próximas generaciones? Mi hijo tenía 38 años y llevaban casados 2 meses. Pero lo que más me alarmó fue cómo David empezó a cambiar. De repente, mi hijo trabajador y humilde comenzó a hacer comentarios sobre optimizar los recursos familiares y pensar estratégicamente sobre el patrimonio. Mamá, me dijo una tarde cuando vine a visitarlos, Samantha me ha abierto los ojos sobre muchas cosas. No es justo que tú cargues sola con toda esa responsabilidad financiera. Deberías dejarnos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿A mí, que había convertido los ahorros de un carpintero en un imperio financiero? Una noche, decidí hacer una prueba. Les dije que estaba considerando hacer una donación importante a una fundación de niños con cáncer. La reacción fue inmediata y reveladora. ¿Una donación?, saltó Samantha, con los ojos casi saliéndosele de las órbitas. ¿No crees que eso es un poco precipitado? Digo, sin una planeación fiscal adecuada, podrías perder beneficios importantes. Además, añadió David, claramente repitiendo algo que ella le había dicho, ¿no sería mejor establecer primero un fondo familiar para asegurar nuestro futuro antes de pensar en caridad? ¿Nuestro futuro? ¿Desde cuándo mi dinero se había vuelto nuestro? Fue entonces cuando decidí contratar a mi propio investigador privado. Si esta familia quería jugar al gato y al ratón conmigo, necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando. Lo que descubrió Alejandro Ruiz, mi detective privado, me dejó sin palabras. La empresa de don Roberto, de la Garza Holdings,
No solo había estado al borde de la bancarrota cuando yo la rescaté, había estado involucrada en una serie de inversiones fraudulentas que casi los meten a la cárcel. Mi intervención anónima no solo los salvó financieramente, sino que los salvó de ir a prisión. Patricia de la Garza tenía deudas de juego por más de 2 millones de pesos que mantenían en secreto. Y Samantha, mi querida nuera. Samantha tenía un historial que me hizo hervir la sangre. Había estado casada antes, 2 veces, con hombres mayores y adinerados. Ambos matrimonios habían terminado en divorcios muy beneficiosos para ella, después de que inexplicablemente ambos esposos habían decidido transferir propiedades significativas a su nombre durante el matrimonio. Su primer esposo, un empresario de Monterrey de 62 años, había puesto una casa en Polanco a su nombre como muestra de amor. 6 meses después, ella pidió el divorcio alegando incompatibilidad de caracteres. El segundo, un viudo de 58 años con una cadena de restaurantes, había decidido hacerla socia de 2 de sus establecimientos más rentables. Un año después, Samantha se divorció llevándose la mitad del negocio, y ahora estaba conmigo. O más específicamente, con mi hijo y mi fortuna. Pero eso no era todo. Alejandro también descubrió que Samantha había contratado a su propio investigador privado para averiguar todos los detalles posibles sobre mis finanzas. Tenía informes completos sobre mis propiedades, mis cuentas bancarias, mis inversiones. Sabía más sobre mi patrimonio que mi propio hijo. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la tarde. David me llamó con una urgencia que no había escuchado en años. Mamá, necesito que vengas inmediatamente. Es importante. Llegué a su casa para encontrar una reunión formal montada en su sala. Samantha estaba ahí con su prima licenciada en finanzas, un abogado que no conocía y un contador con portafolio en mano. David se veía nervioso pero determinado. Mamá, comenzó David, claramente recitando algo que habían ensayado. Hemos estado hablando con expertos sobre tu situación financiera y todos están de acuerdo en que necesitas protección legal urgente. Samantha tomó la palabra con una sonrisa que pretendía ser maternal, pero que parecía la de un tiburón oliendo sangre. Suegrita querida, a su edad, con esa cantidad de activos, está en una posición muy vulnerable. Cualquier demanda, cualquier problema legal, cualquier enfermedad costosa podría acabar con todo lo que ha construido. El abogado abrió su portafolio y sacó un folder grueso. Señora Solís, me dijo con una voz que pretendía ser profesional, pero sonaba ensayada. Hemos preparado una propuesta para crear un fideicomiso familiar que protegerá sus activos de cualquier contingencia futura. Tomé el documento y comencé a leer. Era increíblemente sofisticado, lleno de términos legales complicados, pero la esencia era simple. Mi fortuna sería transferida a un fideicomiso controlado por una junta familiar compuesta por David, Samantha y 2 representantes independientes que casualmente eran amigos de la familia de la Garza. Como puede ver, continuó el contador, esto le permitiría mantener acceso a sus recursos mientras protege el patrimonio familiar para las futuras generaciones. Futuras generaciones. Ahí estaba esa frase otra vez. Y lo mejor de todo, añadió Samantha con los ojos brillando de codicia, es que nosotros nos encargaríamos de todas las decisiones financieras complicadas. Usted podría finalmente relajarse y disfrutar de su dinero sin preocupaciones. ¿Disfrutar de mi dinero? ¿El dinero que yo había creado, administrado y multiplicado durante décadas? Miré a mi hijo, mi David, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, y vi a un extraño. Un hombre que había sido tan completamente manipulado que genuinamente creía que me estaba ayudando al entregarle mi fortuna a su esposa Casafortunas. ¿Y si no aceptó esta propuesta? Pregunté con una calma que no sentía. El silencio fue ensordecedor. Samantha intercambió miradas con el abogado. Bueno, dijo finalmente el abogado,
tendríamos que considerar otras opciones legales para proteger los intereses familiares. Ninguno de nosotros quiere llegar a eso, por supuesto. ¿Otras opciones legales? ¿Me estaban amenazando? Necesito tiempo para pensarlo, dije, guardando el documento en mi bolsa. Por supuesto, respondió Samantha con esa sonrisa falsa. Pero no se tarde mucho, suegrita. Estas cosas son urgentes, y mientras más esperemos, más vulnerable está usted. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la cocina donde tantas veces Tomás y yo habíamos planeado nuestro futuro, y finalmente entendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo codicia. Era un plan elaborado, cuidadosamente ejecutado, diseñado para separarme de todo lo que Tomás y yo habíamos construido juntos. Y lo peor de todo, habían convertido a mi propio hijo en su cómplice, pero ellos habían cometido un error fundamental. Habían asumido que yo era una viejita ingenua con suerte financiera. No tenían idea de que acababan de declarar una guerra contra alguien que había pasado décadas navegando tiburones mucho más peligrosos que ellos. Era hora de demostrarles exactamente con quién estaban tratando. La revelación que cambió todo llegó esa misma madrugada, cuando no podía dormir, y decidí revisar a fondo todos los documentos que Alejandro había reunido sobre la familia de la Garza. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helada. Entre los papeles había una copia de un contrato que Samantha había firmado con un bufete de abogados especialista en recuperación de patrimonio familiar. La fecha era de hace 8 meses. 8 meses. 2 meses antes de que ella y David se comprometieran. El contrato especificaba que el bufete recibiría el 30% de cualquier activo recuperado de mi patrimonio a cambio de sus servicios legales para establecer los derechos hereditarios legítimos de David sobre mis bienes. ¿Derechos hereditarios? Yo estaba viva y en perfecto uso de mis facultades. Pero eso no era lo peor. En el anexo del contrato había una lista detallada de mis propiedades, mis cuentas bancarias, mis inversiones, información que solo podía haber obtenido alguien con acceso a mis documentos personales. David. Mi propio hijo había estado pasándole información financiera a su novia desde antes de que se casaran. Con las manos temblorosas, marqué el número de Alejandro a las 5 de la mañana. Alejandro, necesito que investigues algo más. Quiero saber exactamente cómo Samantha obtuvo información sobre mis finanzas personales. La respuesta llegó 12 horas después y me partió el corazón. David había fotografiado mis estados de cuenta bancarios con su teléfono durante las visitas dominicales. Había copiado documentos de mi escritorio cuando yo estaba en la cocina preparando la comida. Había preguntado por los nombres de mis abogados y contadores por si alguna vez te pasa algo, mamá. Mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, me había estado espiando por orden de su esposa. Pero mientras lloraba en la soledad de mi cocina, algo más profundo comenzó a despertar en mí. No era solo dolor. Era una furia fría, calculada, que no había sentido desde los primeros años después de la muerte de Tomás, cuando tuve que luchar contra abogados y ejecutivos que pensaron que podían aprovecharse de una viudita indefensa. Esos hombres aprendieron, de la forma más dura posible, que habían subestimado completamente a su oponente. Y ahora Samantha y su familia estaban a punto de recibir la misma lección. Me dirigí a mi estudio, abrí la caja fuerte que estaba escondida detrás de una pintura de la Virgen de Guadalupe y saqué los archivos que llevaba años guardando. No solo documentos financieros, información. Verán, cuando uno ha estado en el mundo de las altas finanzas durante décadas, inevitablemente se entera de cosas. Secretos, indiscreciones, errores que la gente poderosa prefiere mantener enterrados, y yo había sido muy buena guardando esos secretos hasta ahora. El primer archivo era sobre don Roberto de la Garza. Mi querido ex consuegro no sabía que cuando yo rescaté su empresa, también había rescatado todos los documentos que probaban su participación en un esquema de evasión fiscal,
que habría resultado en 10 años de prisión. Los documentos que su propio socio había entregado a las autoridades antes de desaparecer misteriosamente. Documentos que, por pura casualidad, habían llegado a mis manos a través de mis contactos legales. El segundo archivo contenía información sobre las deudas de juego de Patricia. No solo 2 millones de pesos, 5 millones. Y no solo a casinos legales, sino a prestamistas privados que no tenían paciencia con los deudores morosos. El tercer archivo era mi favorito. Un expediente completo sobre los matrimonios anteriores de Samantha. No 2 matrimonios, 4. Había otros 2 que había logrado mantener en secreto, incluyendo uno con un empresario estadounidense que había terminado en una demanda por fraude matrimonial que ella había logrado resolver fuera de los tribunales. Pero el cuarto archivo era mi carta de triunfo. Un reporte completo sobre las verdaderas finanzas actuales de De la Garza Holdings. La empresa que yo había salvado estaba otra vez al borde de la bancarrota. Don Roberto había gastado el dinero de mi rescate en inversiones especulativas desastrosas y ahora le debía dinero a medio mundo financiero de Ciudad de México. La familia de la Garza no era próspera. Era una casa de cartas a punto de colapsar, mantenida en pie únicamente por apariencias y deudas. Y ahora entendía perfectamente por qué Samantha había elegido a David. No era por amor, era porque había identificado el blanco perfecto. Un hombre trabajador y honesto con una madre que parecía tener dinero, pero que vivía modestamente. Una víctima ideal que no sospecharía sus verdaderas intenciones. Pero había algo más. Algo que cambió mi estrategia completamente. Entre los papeles que Alejandro había obtenido, encontré una grabación de audio de una conversación entre Samantha y su prima abogada. Una conversación que había tenido lugar en un restaurante 3 días después de la boda. La puse en mi computadora y presioné play. La voz de Samantha sonaba triunfal, casi eufórica. «¿Ya viste cómo se puso la vieja cuando le presentamos la propuesta del fideicomiso? Se ve que no tiene ni idea de cómo funcionan estas cosas». «¿Y si no acepta?», preguntó la prima. «Va a aceptar. David ya está completamente de nuestro lado. Si ella se resiste, simplemente presentamos una demanda alegando que su edad la hace incapaz de manejar esa cantidad de dinero. Con los reportes psicológicos correctos, un juez le quitará el control de sus finanzas y se lo dará a David como su familiar más cercano. Y si no resulta...». Samantha se rió, una risa fría que me hizo temblar de furia. «Prima querida, esa mujer es una pueblerina que tuvo suerte con unas inversiones. No tiene ni idea de cómo pelear una batalla legal real contra gente que sabe moverse en estos círculos. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya vamos a tener todo su dinero». Paré la grabación, incapaz de manejar mi dinero por mi edad. Pueblerina con suerte. No sabía pelear una batalla legal real. Me levanté de mi silla, caminé hasta la ventana que daba a mi modesto jardín y por primera vez en meses sonreí genuinamente, porque lo que mi querida nuera no sabía era que la pueblerina con suerte había pasado los últimos 10 años no solo multiplicando su fortuna, sino estableciendo una red de contactos que incluía a algunos de los abogados más poderosos de México, ejecutivos de los bancos más grandes del país y funcionarios gubernamentales que le debían favores muy grandes. Lo que no sabía era que Inversiones RST no era solo una empresa de inversiones, era un empire financiero con tentáculos en docenas de industrias, con suficiente poder para hundir empresas completas o salvarlas. Lo que no sabía era que la mujer que había despreciado como la vergüenza de la familia tenía en su poder la información suficiente para destruir no solo su matrimonio, sino toda la fachada de respetabilidad que la familia de la Garza había construido durante años. Y lo más importante, lo que no sabía era que yo llevaba 40 años aprendiendo que en el mundo de los negocios, el que controla la información, controla el juego. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a defenderme de sus ataques. Iba a atacar primero.
No iba a esperar a que implementaran su plan. Iba a destruir su plan antes de que pudieran ejecutarlo. Y no iba a jugar según sus reglas. Iba a cambiar las reglas completamente, porque ellos habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían confundido paciencia con debilidad, humildad con ignorancia y amor maternal con estupidez. Ahora iban a aprender la diferencia. Marqué el teléfono de mi abogado personal, licenciado Fernando Mendoza, un hombre que había manejado mis asuntos legales durante 15 años y que tenía una reputación temible en los círculos empresariales de Ciudad de México. Fernando, le dije cuando contestó, necesito verte mañana a primera hora. Vamos a ir a la guerra. La reunión con Fernando Mendoza a las 7 de la mañana del día siguiente fue el comienzo de la campaña militar más satisfactoria de mi vida. Fernando llegó a mi casa con su portafolio de cuero y esa expresión seria que había aprendido a respetar a lo largo de los años. Cuando le mostré toda la evidencia que había reunido, sus ojos se iluminaron con esa sonrisa depredadora que ponía cuando sabía que tenía un caso ganador. «Margarita», me dijo mientras revisaba los documentos, «esto no es solo información comprometedora, esto es dinamita pura. Con esto podríamos destruir a esta familia completa si quisiéramos». «No quiero destruirlos por completo, Fernando», le respondí mientras le servía café en mi cocina. «Quiero algo mucho más satisfactorio. Quiero que aprendan la lección más cara de sus vidas y quiero recuperar a mi hijo». Durante las siguientes 3 horas, diseñamos una estrategia que era tan elegante como devastadora. Primero, íbamos a dejar que Samantha y su familia siguieran adelante con sus planes. Les daría exactamente una semana más para que se sintieran confiados, para que bajaran la guardia, para que cometieran más errores. Segundo, Fernando contactaría discretamente a todos los abogados que Samantha había consultado sobre el fideicomiso y les haría saber que cualquier participación en un esquema para quitarle el control de mis activos a una mujer mayor resultaría en demandas por conspiración y fraude que los arruinarían profesionalmente. Tercero, activaríamos mi red de contactos bancarios para congelar cualquier línea de crédito que la familia de la Garza tuviera abierta. No inmediatamente, sino gradualmente, para que pareciera una consecuencia natural de su deterioro financiero. Y cuarto, la parte más deliciosa del plan, íbamos a usar su propia avaricia contra ellos. ¿Recuerdas el caso Villarreal de hace 5 años? Me preguntó Fernando con una sonrisa que me daba escalofríos. Por supuesto que lo recordaba. Un empresario que había intentado estafar a una viuda rica utilizando un esquema de fideicomiso similar. Fernando no solo había recuperado todo el dinero de la señora, sino que había dejado al estafador en bancarrota y enfrentando cargos criminales. «Vamos a usar exactamente la misma estrategia», continuó Fernando, «pero esta vez tú vas a ser el cebo». El plan era diabólicamente simple. Yo iba a fingir que estaba considerando seriamente la propuesta del fideicomiso, pero que necesitaba hacer una última inversión grande antes de transferir mis activos. Les diría que había encontrado una oportunidad de comprar una empresa Petroleum en crisis por 50 millones de pesos y que necesitaba liquidez inmediata. Sabiendo lo codiciosos que eran, Samantha y su familia obviamente querrían participar en esa oportunidad dorada, especialmente cuando yo revelara que la empresa estaba a punto de firmar un contrato gubernamental que multiplicaría su valor por 10. Por supuesto, esa empresa era completamente ficticia, pero para cuando se dieran cuenta, ya habríamos documentado completamente sus intenciones fraudulentas y su participación en el esquema para robar mi patrimonio. Es arriesgado, admitió Fernando, porque implica que ellos inviertan dinero real en algo inexistente. Fernando, le dije mientras guardábamos los documentos, ellos están planeando robarme $50 millones usando a mi propio hijo como herramienta. Un poco de riesgo financiero es lo mínimo que se merecen. Esa misma tarde comencé mi actuación. Llamé a David con una voz que sonaba preocupada y confundida. «Mijito, he estado pensando en lo que me dijeron el otro día sobre el fideicomiso.
Tal vez Samantha tiene razón. Tal vez sí necesito ayuda para manejar todo esto. Podía escuchar la satisfacción en su voz cuando me respondió. Ay, mamá, me da mucho gusto escuchar eso. Samantha va a estar tan feliz. ¿Quieres que vengas mañana para hablar con los abogados otra vez? Sí, pero antes necesito hacer algo. Apareció una oportunidad de inversión increíble y creo que debería aprovecharla antes de transferir todo al fideicomiso. ¿Qué tipo de oportunidad? Perfecto. El anzuelo estaba puesto. Una empresa petrolera en Tabasco. Está en crisis por problemas de liquidez, pero tiene contratos gubernamentales garantizados. Puedo comprarla por 50 millones y en 6 meses va a valer 500 millones. Silencio. Podía casi escuchar los engranajes girando en su cabeza. Eso suena muy bueno, mamá, pero ¿estás segura? Es mucho dinero. Por eso necesito consejo, mijito. ¿Crees que Samantha podría ayudarme a evaluar si es una buena inversión? Por supuesto que podría. Al día siguiente, llegué a su casa cargando una carpeta llena de documentos falsos que Fernando y yo habíamos preparado meticulosamente. Estados financieros de la empresa ficticia, contratos gubernamentales falsificados, proyecciones de ganancias, todo perfectamente elaborado para parecer la oportunidad de inversión más atractiva del mundo. Samantha estaba prácticamente babeando mientras revisaba los papeles. Suegrita, esto es increíble, me dijo, con los ojos brillando de codicia. Esta empresa va a ser una mina de oro. ¿Estás segura de que puede conseguir el precio que dice? El dueño necesita efectivo urgentemente para pagar unas deudas, expliqué, siguiendo el guión que había ensayado. Es por eso que está vendiendo tan barato. Y dice que necesita los 50 millones completos. Sí, pero... Hice una pausa dramática. El problema es que toda mi liquidez está en inversiones a largo plazo. Necesitaría liquidar varias cuentas, y eso toma tiempo. El vendedor me está presionando para cerrar el trato esta semana. Samantha intercambió miradas significativas con David. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos ayudarle con parte del dinero? Preguntó David, claramente siguiendo una conversación que ya habían tenido en privado. ¿Ustedes tienen ese tipo de dinero?, pregunté fingiendo sorpresa. Bueno, dijo Samantha, podríamos conseguir un préstamo usando algunas propiedades de la familia como garantía. Si la inversión es tan segura como parece, podríamos recuperarlo todo en 6 meses y además ganar una fortuna. Perfecto. Estaban cayendo exactamente en la trampa. No sé, dije fingiendo dudas. Es mucho pedir, ¿y si algo sale mal? Nada va a salir mal, insistió Samantha. Los números son demasiado claros. Esta es la oportunidad de nuestras vidas. Durante las siguientes 2 horas, negociamos los términos. Ellos pondrían 20 millones de pesos, prácticamente todo lo que podían conseguir hipotecando sus propiedades. Y yo pondría los 30 millones restantes. Las ganancias se dividirían proporcionalmente. Para hacer el trato más atractivo, yo acepto hacer la inversión a nombre de una sociedad que incluiría a David como socio principal. De esa forma, él tendría control legal sobre los activos. Y cuando implementáramos el fideicomiso familiar, esta nueva empresa quedaría automáticamente bajo el control de la junta familiar. Era diabólico. No solo les estaba haciendo creer que iban a ganar una fortuna, sino que les estaba dando la impresión de que habían encontrado una forma de tomar control de mis otros activos sin esperar. Necesitamos actuar rápido, les dije, mientras recogía los documentos falsos. El vendedor me dio hasta el viernes para dar una respuesta definitiva. Esa noche David me llamó 3 veces para confirmar detalles sobre la inversión. Samantha me mandó mensajes preguntando si necesitaba ayuda para acelerar los trámites bancarios. Don Roberto apareció en mi casa sin avisar para ofrecer sus servicios de consultoría empresarial. Era hermoso verlos tan desesperados por participar en su propia destrucción. El jueves por la mañana recibí la llamada que estaba esperando. «Suegrita», me dijo Samantha con una voz que trataba de sonar casual pero que destilaba ansiedad.
David y yo hemos estado hablando y queremos confirmar nuestra participación en la inversión petrolera. ¿Están seguros? Es mucho dinero. Completamente seguros. De hecho, mis papás también quieren participar. Podrían poner otros 10 millones. 30 millones de pesos. Más de lo que había esperado. Está bien, dije, fingiendo una satisfacción que realmente sentía, pero por razones completamente diferentes. Entonces cerramos el trato mañana por la mañana. Esa noche Fernando y yo ultimamos los detalles finales de la operación. Habíamos coordinado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que estuvieran presentes durante la transacción como parte de una investigación más amplia sobre fraude financiero. Teníamos cámaras ocultas instaladas en la oficina donde se suponía que se realizaría el intercambio de dinero. Y teníamos copias de todas las comunicaciones que habían tenido Samantha y su familia planeando cómo usar esta inversión para tomar control de mi patrimonio. Mañana por la mañana, me dijo Fernando mientras revisábamos todo por última vez. No solo van a perder todo el dinero que están invirtiendo, van a quedar documentados como participantes en un esquema de fraude, van a enfrentar investigaciones bancarias que van a revelar todas sus deudas ocultas y van a descubrir que la mujer a la que pensaron engañar tiene suficiente poder para arruinar sus vidas por completo. ¿Y David? Pregunté, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. David va a ver exactamente qué tipo de mujer se casó y exactamente qué tipo de familia política lo estaba usando. Cuando todo salga a la luz, va a entender que tú no eras el problema, ella lo era. Esa noche no pude dormir, pero no era por nervios. Era por la anticipación. Después de meses de humillaciones, de manipulaciones, de ver a mi hijo ser convertido en una herramienta contra mí, finalmente había llegado el momento de mostrarles a todos exactamente con quién estaban tratando. Margarita del Rocío Solís no era una viejita ingenua con suerte financiera. Era una mujer que había sobrevivido 40 años en el mundo más despiadado que existe, que había convertido los ahorros de un carpintero en un imperio y que había estado esperando pacientemente el momento perfecto para demostrar que subestimar a una madre mexicana era el error más caro que alguien podía cometer. Mañana, Samantha y su familia iban a aprender esa lección de la forma más dolorosa posible, y yo iba a disfrutar cada segundo de su educación. Acto 6. Confronto e revelación. 3545 Lemeguru. El viernes por la mañana llegué a las oficinas de Fernando a las 9 en punto, vestida con mi mejor traje sastre negro y cargando mi bolsa de cuero más elegante. No el look de abuelita humilde que había estado proyectando durante meses. Hoy era día de mostrar quién era realmente Margarita del Rocío Solís. Samantha, David y don Roberto llegaron 5 minutos después, todos visiblemente nerviosos, pero tratando de parecer seguros. Samantha llevaba un vestido de diseñador que probablemente había costado más que el sueldo mensual de muchas personas. Y don Roberto tenía esa actitud arrogante de hombre de negocios importante que había perfeccionado durante años. David se veía incómodo, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad que nunca había visto antes. Buenos días a todos, les dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Espero que estén listos para hacer historia familiar hoy. No tenían idea de cuánta historia íbamos a hacer. Fernando nos recibió en su oficina más grande, la que reservaba para los casos más importantes. Las paredes estaban forradas de libros de derecho, diplomas y fotografías con políticos y empresarios influyentes. Un recordatorio sutil de exactamente qué nivel de poder legal estaban enfrentando. Muy bien, dijo Fernando mientras abría varios expedientes en su escritorio. Antes de proceder con la transferencia de fondos para la inversión petrolera, necesitamos revisar algunos documentos adicionales que han surgido. Samantha se tensó inmediatamente. ¿Qué tipo de documentos? Documentos de debido diligencia, respondió Fernando con una sonrisa que hubiera hecho temblar a un tiburón. Como ustedes saben, cualquier inversión de esta magnitud requiere verificaciones exhaustivas de antecedentes de todos los participantes.
sacó el primer expediente y lo colocó frente a Samantha. Señora de la Garza, ¿podría explicarnos por qué omitió mencionar sus 2 matrimonios anteriores en los documentos de participación? El color se desvaneció del rostro de Samantha. Esos matrimonios no tienen relevancia para esta transacción. ¿No? Fernando abrió el expediente y comenzó a leer. Matrimonio con Rodrigo Hernández Vega, empresario de Monterrey, duración 1 año y 3 meses. Resultado: transferencia de propiedades por valor de 8 millones de pesos a nombre de la señora de la Garza 1 semana antes de la demanda de divorcio. David miró a su esposa con incredulidad. Samantha, ¿de qué está hablando? Matrimonio con Antonio Salinas Ochoa, continuó Fernando implacablemente. Empresario gastronómico, duración 1 año y 8 meses. Resultado: transferencia de participación societaria en 2 restaurantes por valor de 12 millones de pesos, también 1 semana antes del divorcio. Eso es información privada, balbuceó Samantha. ¿Información privada? Esta vez hablé yo, levantándome de mi silla. Como la información privada que tú obtuviste sobre mis finanzas fotografiando mis documentos bancarios sin mi permiso. El silencio en la habitación era ensordecedor. Fernando sacó el segundo expediente. O tal vez quiere explicarnos este contrato que firmó hace 8 meses con el bufete Márquez y asociados para recuperar patrimonio familiar de la señora Solís, especificando una comisión del 30% sobre cualquier activo obtenido. David se puso pálido. ¿Qué contrato? Mamá, ¿de qué están hablando? Habla del contrato que tu esposa firmó para robarnos, David. Mi voz resonó en la oficina con una fuerza que había mantenido contenida durante meses. El contrato que firmó 2 meses antes de que ustedes se comprometieran. Samantha se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo, no tenemos que escuchar estas acusaciones. Oh, pero sí tienen que escuchar, dijo Fernando con una sonrisa diabólica. Especialmente porque hay más. Sacó una pequeña grabadora digital y la puso en el centro del escritorio. Esta es una grabación de una conversación que usted tuvo con su prima licenciada hace exactamente 1 semana. Presionó play y la voz de Samantha llenó la habitación. Ya viste cómo se puso la vieja cuando le presentamos la propuesta del fideicomiso. Se ve que no tiene ni idea de cómo funcionan estas cosas. Los ojos de David se abrieron con horror mientras escuchaba la voz de su esposa continuar. David ya está completamente de nuestro lado. Si ella se resiste, simplemente presentamos una demanda alegando que su edad la hace incapaz de manejar esa cantidad de dinero. Prima querida, esa mujer es una pueblerina que tuvo suerte con unas inversiones. No tiene ni idea de cómo pelear una batalla legal real contra gente que sabe moverse en estos círculos. Paré la grabación. El silencio que siguió fue devastador. David me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. ¿No sabías qué, David? Mi voz estaba cargada de dolor y decepción. ¿No sabías que tu esposa había investigado mis finanzas antes de casarse contigo? ¿No sabías que había contratado abogados para quitarme el control de mi dinero? ¿O no sabías que llevaba meses llamándome vieja pueblerina a mis espaldas? Don Roberto finalmente encontró su voz. Esto debe ser un malentendido. ¿Un malentendido? Me reí, pero no había humor en mi risa, como el malentendido sobre el estado financiero real de su empresa. Fernando sacó otro expediente, este más grueso que los anteriores. Don Roberto, ¿le gustaría explicarles a su hija y su yerno por qué De la Garza Holdings tiene deudas por 45 millones de pesos que han mantenido en secreto? La cara de don Roberto se desplomó. O tal vez quiere contarles sobre los 30 millones que debe a prestamistas privados por las deudas de juego de su esposa. Samantha miró a su padre con absoluto shock. ¿Papá? ¿De qué está hablando? Su familia próspera y respetable, continué, disfrutando cada palabra, está completamente arruinada
La única razón por la que no están en bancarrota total es porque yo, la pueblerina con suerte, salvé su empresa hace 5 años. Pero eso no es todo, añadió Fernando, porque resulta que la señora Solís no es exactamente lo que ustedes pensaban que era. Fue mi momento, el momento que había estado esperando durante meses. Me levanté, caminé hasta la ventana que daba a Paseo de la Reforma y me volté para enfrentar a mi familia política con toda la autoridad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Mi nombre es Margarita del Rocío Solís, dije, con una voz que había usado en salas de juntas con los ejecutivos más poderosos de México. Soy la presidenta y accionista mayoritaria de Inversiones RST, que controla un portafolio de inversiones valorado en $450 millones. Samantha se desplomó en su silla. Soy propietaria de 18 empresas en 6 estados de la República, incluyendo la cadena hotelera que salvó a su empresa de la bancarrota, Don Roberto. Don Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tengo contactos directos con 3 secretarios de Estado, el director general de Nacional Financiera y los presidentes de los 5 bancos más grandes del país. David me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Y durante los últimos 40 años, he estado navegando tiburones financieros que hacen que ustedes parezcan pececitos en una pecera. Me acerqué a Samantha, que estaba temblando visiblemente. Así que cuando tú, mi querida nuera, decidiste llamarme la vergüenza de la familia y planear robarme todo por lo que he trabajado durante décadas, cometiste el error más caro de tu vida. Fernando volvió a tomar la palabra. Lo que nos lleva al asunto de la inversión petrolera. Samantha se enderezó bruscamente. ¿Qué pasa con la inversión? Fernando sonrió. No existe. El silencio fue absoluto. La empresa Petróleos del Sureste es completamente ficticia. Los contratos gubernamentales son falsos. Los documentos financieros son fabricados. Todo fue creado específicamente para documentar sus intenciones de participar en un esquema fraudulento. ¿Qué? Don Roberto se puso de pie tambaleándose. ¿Quiere decir que los 30 millones que reunimos, los 30 millones que ustedes reunieron hipotecando todas sus propiedades reales, confirmé con satisfacción, están ahora en una cuenta controlada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como evidencia en una investigación por fraude financiero? Samantha gritó, literalmente gritó, «Esto es ilegal, no pueden hacer esto». ¿Ilegal? Fernando se rió. Ustedes intentaron estafar a una mujer mayor usando documentos falsificados, amenazas legales y manipulación psicológica. Nosotros simplemente documentamos sus crímenes usando exactamente las mismas tácticas. David finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí?» Me volteé hacia mi hijo y por primera vez en meses le hablé con toda la honestidad que había estado conteniendo. ¿Cómo pude hacerte qué, David? ¿Proteger mi patrimonio de una mujer que se casó contigo únicamente por dinero? ¿Salvar tu futuro de una familia de estafadores que te estaban usando como herramienta? Pero yo no sabía nada de esto, porque no quisiste ver nada. Mi voz se quebró con el dolor de meses de traición. Fotografiaste mis documentos bancarios para dárselos a ella. Me espiaste en mi propia casa. Participaste en reuniones para quitarme el control de mis finanzas. Todo porque ella te convenció de que yo era una carga, un estorbo, una vieja que no sabía cuidar su dinero. David se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había pasado. Fernando cerró el último expediente. Aquí están sus opciones, dijo dirigiéndose a Samantha y don Roberto. Pueden enfrentar cargos criminales por intento de fraude, conspiración y elder abuse, que resultan en prisión y la pérdida completa de todos sus activos restantes. Hizo una pausa para que asimilaran la información. O pueden aceptar el acuerdo que hemos preparado. Samantha levantó la cabeza. ¿Qué acuerdo? Divorcio inmediato de David, con renuncia completa a cualquier reclamación sobre activos matrimoniales.
prohibición permanente de contacto con la familia Solís y reubicación fuera del Distrito Federal de manera permanente. A cambio, continué yo, sus deudas serán pagadas completamente, evitarán cargos criminales y recibirán 2 millones de pesos para empezar una nueva vida en otra ciudad. Samantha me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Y si no acepto? Fernando sonrió una última vez. Entonces mañana por la mañana todos los medios financieros del país van a recibir un reporte completo sobre el esquema de fraude de la familia de la Garza, sus deudas ocultas y los antecedentes matrimoniales de la señora. Para el lunes no van a poder conseguir crédito ni en una tienda de la esquina. Don Roberto se derrumbó completamente. Acepto, susurró. Samantha lo miró con incredulidad, luego me miró a mí, y finalmente entendió que había perdido completamente. También acepto, dijo con la voz quebrada. David no dijo nada. Solo se quedó sentado, mirando al suelo, probablemente preguntándose cómo había llegado a ese momento. Perfecto, dijo Fernando. Los documentos estarán listos esta tarde. Mientras Samantha y don Roberto salían de la oficina como zombies, David se quedó atrás. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿me vas a perdonar algún día? Lo miré a los ojos, a mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y que había estado tan cerca de perder para siempre. David, le dije con toda la ternura que tenía en el corazón, no hay nada que perdonar, solo hay una lección que aprender. ¿Cuál? Que el amor verdadero nunca necesita robar, solo necesita dar. 6 meses después de ese viernes que cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Polanco, disfrutando mi café matutino mientras leo las noticias financieras en mi iPad. La vista desde aquí es espectacular. Los árboles de Chapultepec se extienden hacia el horizonte y puedo ver el movimiento de la ciudad que tanto amo despertando a un nuevo día. Ya no vivo en la casita modesta de la colonia donde crié a David. Esa casa, llena de recuerdos hermosos pero también de años de fingir ser alguien que no era, la vendí a una familia joven que la necesitaba más que yo. Ahora vivo en una residencia que refleja exactamente quién soy. Una mujer exitosa, independiente, que ha trabajado durante décadas para llegar a donde está. Las consecuencias para Samantha y su familia fueron exactamente las que habíamos prometido. Samantha se divorció de David una semana después de la confrontación en la oficina de Fernando. Los papeles fueron procesados con una rapidez que solo el dinero y las conexiones correctas pueden lograr. Renunció a cualquier reclamación sobre activos matrimoniales, firmó un acuerdo de no contacto permanente y se mudó a Tijuana con los 2 millones de pesos que le dimos para empezar una nueva vida. Según el último reporte de Alejandro, está trabajando como consultora financiera en una empresa pequeña, viviendo en un departamento modesto y por primera vez en años manteniendo un perfil bajo. Aparentemente, aprender que existe gente más poderosa que uno puede ser una experiencia muy educativa. Don Roberto y Patricia también cumplieron su parte del acuerdo. Pagamos todas sus deudas, incluyendo los préstamos a esos prestamistas privados que estaban empezando a impacientarse. A cambio transfirieron las acciones restantes de la Garza Holdings a una de mis subsidiarias y se mudaron a Mérida, donde don Roberto ahora maneja una pequeña consultoría empresarial. Es gracioso cómo la humildad forzada puede cambiar a las personas. El último reporte que recibí decía que don Roberto había aprendido a vivir dentro de sus medios y que incluso había empezado a hacer trabajo de caridad con empresarios jóvenes que necesitan mentoría. Pero la transformación más importante, la que más me llena el corazón, fue la de David. Mi hijo pasó por lo que solo puedo describir como un despertar doloroso pero necesario. Durante las primeras semanas después del divorcio, estuvo devastado, no solo por haber perdido a su esposa, sino por darse cuenta de lo completamente que había sido manipulado, de lo cerca que había estado de perder a su madre, de lo fácil que había sido convertirlo en una herramienta contra la mujer que lo había criado y amado incondicionalmente. Mamá, me dijo una tarde,
2 meses después de todo el drama cuando vino a visitarme a mi nueva casa. ¿Cómo pudiste perdonarme tan fácilmente? Estábamos sentados en esta misma terraza, compartiendo tamales que yo había hecho especialmente para él, como en los viejos tiempos. David, mijo, le respondí tomando su mano entre las mías. Tú no eras el villano en esta historia. Eras otra víctima. Samantha te manipuló tan expertamente como intentó manipularme a mí. La diferencia es que yo tenía 40 años de experiencia reconociendo ese tipo de manipulación, y tú tenías 38 años de confiar en que las personas te amaban por quien eres, no por lo que tienes. Pero debía haber visto las señales, debía haber defendido. ¿Y cómo ibas a ver señales de algo que nunca habías experimentado? Samantha se especializaba en encontrar hombres buenos, honestos, trabajadores como tú, precisamente porque son los más fáciles de engañar. La bondad no es una debilidad, David. Es solo que necesitas aprender a protegerla mejor. Fue el comienzo de una conversación que duró varios meses, mientras David procesaba todo lo que había pasado y yo lo ayudaba a reconstruir su autoestima y su confianza en su propio juicio. También fue el comienzo de una relación completamente nueva entre nosotros. Por primera vez en la vida adulta de David, pude ser completamente honesta con él sobre quién era, qué había logrado y cuáles eran nuestras posibilidades reales como familia. Le mostré mi oficina en Santa Fe, donde manejo inversiones RST. Le presenté a mi equipo de directivos, contadores y abogados. Le expliqué cómo había construido el imperio financiero que había mantenido en secreto durante tantos años. Todo esto, le dije, mientras recorríamos las oficinas. Todo esto lo construí pensando en ti, en tu futuro, en los nietos que algún día espero tener. Pero quería que fueras un hombre de carácter antes de que fueras un hombre de recursos. David lloró ese día. Lloró por los años que habíamos perdido manteniendo secretos, por la humildad falsa que yo había tenido que proyectar, por las oportunidades que habíamos desperdiciado de conectar como iguales. Pero también empezó a trabajar conmigo, no como heredero esperando su fortuna, sino como socio ganándose su lugar. David tenía décadas de experiencia como arquitecto y resultó tener un ojo excepcional para el desarrollo inmobiliario. Juntos hemos iniciado 3 proyectos de construcción de vivienda accesible que no solo son rentables, sino que están ayudando a familias jóvenes a conseguir sus primeras casas. Es hermoso trabajar con mi hijo, verlo aplicar sus talentos reales en lugar de ser manipulado por los planes de otros, verlo recuperar la confianza en sí mismo y en su capacidad de juicio. Y hace 3 meses, David conoció a Sara. Sara Mendoza es maestra de primaria en una escuela pública en Coyoacán. Tiene 32 años. Viene de una familia trabajadora muy similar a la mía. Y cuando David me la presentó por primera vez, supe inmediatamente que esta era diferente. No me hizo preguntas sobre mis finanzas. No mostró interés en mi casa ni en mi auto. No trató de impresionarme con conocimientos que había googleado la noche anterior. En cambio, me preguntó sobre mi jardín, me ayudó en la cocina sin que se lo pidiera y se sentó en el piso a jugar con el perro de David como si hubiera estado haciéndolo toda la vida. ¿Sabes qué me gusta más de Sara? Le pregunté a David después de esa primera cena. ¿Qué? Que cuando te mira, veo el mismo amor en sus ojos que veía en los de tu papá cuando me miraba a mí. David sonrió. A mí también me gusta eso. Sara conoce la verdad sobre nuestra situación financiera, por supuesto, pero la conoce porque David decidió contársela después de 6 meses de relación, cuando ya sabía que ella lo amaba por el hombre que es, no por lo que tiene. Su reacción fue perfecta. Se rió. «Ay, David», le dijo, «¿crees que eso cambia algo? Ya sabía que tu mamá era especial. Las mujeres que sobreviven lo que ella ha sobrevivido no lo hacen solo con suerte. Esta Navidad, Sara va a pasar las fiestas con nosotros. Y aunque es demasiado temprano para hacer predicciones, tengo la sensación de que el año que viene podríamos estar planeando una boda muy diferente a la anterior.
Una boda donde la novia no me va a llamar la vergüenza de la familia, sino donde me va a pedir consejos sobre cómo ser una buena esposa y, eventualmente, una buena madre. En cuanto a mi nueva vida, he decidido que ya es tiempo de dejar de esconderme. La semana pasada, la revista Expansión publicó un artículo sobre las mujeres más poderosas del sector financiero mexicano. Por primera vez en 40 años, Margarita del Rocío Solís aparece en la lista, con fotografía y todo. He empezado a dar conferencias en universidades sobre emprendimiento femenino y estrategias de inversión a largo plazo. La próxima semana voy a hablar en el Tecnológico de Monterrey, irónicamente la misma universidad donde Samantha estudió finanzas. También he establecido una fundación que ayuda a viudas mayores a manejar sus finanzas y protegerse de familiares o personas que quieran aprovecharse de ellas. Se llama Fundación Tomás Solís, en honor de mi esposo, y ya hemos ayudado a más de 200 mujeres a evitar situaciones similares a la que yo enfrenté. Porque una de las cosas que he aprendido es que mi historia no es única. Hay miles de mujeres mayores que han trabajado toda la vida para construir algo, solo para encontrarse siendo presionadas por familiares codiciosos o estafadores profesionales que ven en ellas blancos fáciles. La diferencia es que la mayoría de esas mujeres no tienen los recursos o los conocimientos que yo tuve para defenderse. La fundación está cambiando eso. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. Si tu familia te está presionando para que transfieras tus bienes, si te están diciendo que eres demasiado vieja para manejar tu dinero, si te están haciendo sentir como una carga, quiero que sepas que tienes derechos, tienes opciones y tienes más poder del que crees. Y si eres una madre que está sacrificando todo por hijos que no valoran esos sacrificios, recuerda que amor no significa permitir que te falten al respeto. Amor significa enseñar a la gente cómo tratarte correctamente. Durante 40 años mantuve en secreto mi éxito, porque creía que era lo mejor para mi familia. Pero he aprendido que los secretos, por bien intencionados que sean, pueden crear más problemas de los que resuelven. La honestidad, combinada con límites firmes y consecuencias claras, es una herramienta mucho más poderosa que la discreción. Esta mañana, mientras tomaba mi café y leía que una de las empresas en las que invertí hace 10 años acaba de triplicar su valor, pensé en Tomás y en lo orgulloso que estaría de ver lo que hemos logrado juntos, incluso después de su muerte. Pensé en David, que está aprendiendo a combinar su buen corazón con mejor juicio, y en Sara, que podría ser la nuera que siempre soñé tener. Pensé en todas las mujeres que hemos ayudado a través de la fundación, y en todas las que todavía podemos ayudar. Y pensé en Samantha, esperando que en Tijuana haya aprendido que hay cosas en la vida que no se pueden comprar, robar o manipular para obtener, como el respeto genuino, como el amor verdadero, como la satisfacción de haber construido algo con tus propias manos y tu propio esfuerzo. Al final, la lección más importante de toda esta experiencia no fue que necesitaba proteger mi dinero de los estafadores. Fue que necesitaba proteger mi dignidad de las personas que querían que me sintiera pequeña, para que ellos pudieran sentirse grandes. Nunca más voy a permitir que alguien me trate como la vergüenza de la familia, porque ahora todos saben la verdad. Soy el orgullo de mi familia, la fundación sobre la que todo lo bueno está construido, y la razón por la que las futuras generaciones van a tener oportunidades que yo nunca tuve. Y si alguien tiene problema con eso, puede preguntarle a Samantha cómo terminó la última persona que me subestimó. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías en mi lugar si fueras tú? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? ¿Has tenido que enfrentar a personas que querían aprovecharse de tu generosidad o de tu edad? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Porque aunque mi capítulo con Samantha terminó, mi misión de ayudar a otras mujeres a defenderse apenas está comenzando. Y recuerda, nunca eres demasiado vieja para reclamar tu poder. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir como si fueras una carga cuando en realidad
Eres una bendición. La próxima vez que alguien trate de llamarte la vergüenza de la familia, asegúrate de que sepan exactamente con quién están tratando. Porque las mujeres como nosotras no somos vergüenza de nadie. Somos la razón por la que las familias siguen en pie.